Vamos a ver. Muchas gracias. Vamos a ver, mira. La Virgen María tuvo como mínimo 7 hijos. Jesús prohibió el sacerdocio profesional y fue ejecutado cuando tenía entre 41 y 45 años. ¿Por qué dicen que fue a los 33? ¿Se conservaba bien o es que era coqueto? Todo esto y mucho más se cuenta en este libro, que como os decía en el 97 batía récords y que ahora vuelve, vendió 150.000 ejemplares y creó mucha controversia. Su autor, periodista y escritor, vuelve con una edición renovada y ampliada. A ver qué nos cuenta Pepe Rodríguez. Adelante, por favor. ¿Qué tal, Pepe? ¿Cómo estás? Pues muy bien, de momento. ¿Sí? Sufriendo lo de la universidad que decías antes. ¿Has visto, los cortes y todo eso. Sí, has visto. Hacía tiempo que no te veía. Estás igual, ¿eh? Estás igual. Hombre, es que pudiendo estar igual, ¿para qué estar peor? ¿no? Es verdad, es verdad. Aunque últimamente más relajado, ¿no? En cuanto a la producción, me acuerdo de esos libros sobre las sectas, este mismo que creó un buen huracán mediático. Bueno, no sé, ¿en qué has estado este tiempo? Estoy en el mundo académico, que es mucho más aburrido, aunque como enseño periodismo de investigación, tengo los alumnos aquellos muy entrenaditos y hacen buenos trabajos. ¿Periodismo de investigación? Sí. ¿Eso existe? Bueno, existe en la teoría. Ah, vale. Luego la práctica es otra historia, En la práctica, ¿no? Es otra cosa, sí. Bueno, tienen buen profesor, porque además este libro, como análisis, aquí pone, ¿no?, de las graves contradicciones y manipulaciones de los textos bíblicos, es algo que todos sabemos, más o menos hemos conocido, hemos oído, pero nadie se había ocupado en recopilar, analizar, contrastar, ¿no? Tú lo haces en el 97 y veo que se amplía en esta nueva edición, o sea que de alguna manera la Iglesia no ha mejorado en este tiempo. Ni ha mejorado, ni va a mejorar en lo fundamental. Pensemos que gran parte, al menos un 40% de lo que digo en el libro, en el siglo XVIII ya se sabía, pero se escondía y quienes lo escribieron pues se jugaron su carrera y a punto estuvieron de jugarse su vida. Pero hoy ya todos los expertos académicos dicen exactamente lo mismo. En libros editados por editoriales católicas científicas dicen exactamente lo mismo que dice mi libro. Sí. Por tanto, no hay secretos, cualquiera puede saber eso, y lo curioso y lo maravilloso es que millones de personas sigan desconociéndolo. Ya. Y entonces, ¿por qué crees tú que se cabrean las jerarquías, algunos miembros de las jerarquías altas de la Iglesia por el libro? ¿Por qué? ¿Porque ponen entredicho? ¿Porque rompe un poco la imagen, el marketing, por decirlo así? Quizá el gran delito de este libro es que pone al alcance de cualquier persona lo que sabe toda la cúpula de la Iglesia y saben todos los expertos en historia de las religiones o en cultura neotestamentaria. Lo saben todos, pero como están en círculos restringidos, libros académicos que nadie lee, el ponerlo al alcance de cualquiera, esto le resulta insoportable. Ya. Bueno, por ejemplo, hay muchísimas cosas, ya te puedes imaginar un libro de estos, con tantísima documentación, es muy difícil resumir. Si no te importa, vamos a ir a titulares, ¿no?, un poco superficiales, pero potentes. Por ejemplo, según tú, está claro que Jesús prohibió el sacerdocio profesional. ¿No? Eso es lo que de Jesús sabemos lo que dicen los evangelios. Y por tanto, en los evangelios, Jesús, que es un judío, nació como un judío, vivió como un judío y murió como un judío, y jamás fundó religión ninguna, ni judía ni cristiana, estaba en contra, por supuesto, del sacerdocio profesional, y esto es lo que se ve perfectamente en los escritos neotestamentarios. Ya, o sea que si viera ahora Jesús el Vaticano, se hunde en el agua, donde caminaba, se hunde, ¿no? Sí, sacaría el látigo que él del templo y sacaría unos cuantos mercaderes. Ya, o sea que de alguna manera la estructura misma sobre la que se construye la Iglesia acaba siendo una industria. Es profesional. A ver, todo el poder acaba convirtiéndose en una industria, pero pensemos que en la génesis de todo lo que es la base del cristianismo, Jesús no tiene nada que ver. El cristianismo lo desarrolla Pablo. Pablo nunca conoció a Jesús y es quien inventa una cristología muy específica, la traslada al mundo helénico, al mundo pagano, y ahí empieza el cristianismo, un cristianismo antijudío y por supuesto anti-Jesús. Ya. Oye, una cosa que me rotó mucho, que no me acordaba de la primera edición: Dios no cree en la vida post-mortem ni en el infierno.
Sí, ¿Seguro? ¿Ya lo has mirado bien esto? Sí, fíjate si lo he mirado bien, que en todo el Antiguo Testamento Sí, claro. Dios da unos castigos enormes a todo el mundo que no cumple sus leyes, Sí. pero no se le ocurre ninguno para la vida después de la muerte. Y entre los castigos incluso uno es horrendo. Dice que a tu mujer se acostará con otro y llevarás cuernos, lo dice en otro lenguaje, pero Sí. dice eso, pero en esta vida, no en la futura. Ya. Por tanto, ¿por qué? Porque el concepto de vida eterna o de vida después de la muerte se desarrolla mucho después de la escritura de muchos de los libros del Antiguo O sea, Testamento. el cielo, esta Claro. vida que continúa, el paraíso, más allá. Esto es posterior, ¿no? Esto es muy posterior, ya en los libros de los Macabeos, y esto está un poco desarrollado, hablamos del siglo II antes de nuestra era, por tanto es relativamente reciente. Macabeo, buena uva también. Sí. Bueno, y el charelo y el unos Chabelo, cuantos. ¿eh? Sí, sí. Oye, 3 de los 4 evangelios que han subsistido, porque hubo un montón, ¿no? Sí. Los prohibidos, ¿cómo se llamaban? Los apócrifos. Los apócrifos, sí. Bueno, hay un momento en que la Iglesia dice, hace un corte y dice, estos no y estos sí, también a saber por dónde corta. Pero es que además de los que deja, según tú y según los datos, 3 no son obra de autores que conocieran a Jesús. De hecho, los 4, porque ninguno de los 4 evangelios está escrito por ningún apóstol. No, ninguno es contemporáneo de él. Ninguno es contemporáneo, es decir, los primeros escritos neotestamentarios son los de Pablo, que no conoció jamás a Jesús, se empiezan a escribir en el año 64-65. Y luego el primer evangelio es el de Marco, que ya nos vamos al año 75 aproximadamente, Sí. luego Mateo, Lucas, pero ninguno de ellos está escrito por ningún apóstol ni por nadie que Ya. conociera directamente a Jesús. ¿Y sobre qué escriben? ¿Sobre las leyendas, orales, cuentos, no? Claro, en el momento en que se escriben estos textos circulaban la Didache, una colección de dichos atribuidos a Jesús, pero la personalidad del judío Jesús ya se había tergiversado mucho, Sí. se había mitificado y se había hecho lo que para cualquier judío sería rechazable, que es darle personalidad divina. Ya. Un judío cree en un solo Dios, no hay un Dios y un poco de Dios en otras partes. Por tanto, eso se desarrolla a partir de su muerte, lo desarrolla en su Cristología Pablo, Sí. y esto ya cuando se escriben los evangelios se empieza a incluir. Pero hay una gran diferencia entre los 3 sinópticos, los de Marcos, Mateo y Lucas, Sí. y el de Juan, que es el más místico, que Juan está escrito por un griego a finales del siglo I o principios del segundo, y es un evangelio antijudío absolutamente. Sí. O sea, que Sí. se opone a los otros 3. Ya, eran guionistas, en el fondo. Guionistas, ¿No? Se a ver, inventan una historia, la Claro. traman, ¿no? Una narración. Porque eran libros de doctrina, no eran libros de historia, eran libros con una fe que se estaba construyendo, que se estaba elaborando, Sí. y cada uno contaba sus mitos y su historia tal Sí. como mejor le convenía. Oye, ¿el rey Baltasar era blanco, dices? Baltasar fue blanco hasta el siglo XVI. ¿Y qué le pasó? ¿Qué le Pues pasó? que lo pintaron un poco. En el siglo XVI fue cuando este rey, que desde el siglo VIII era fuscus, era bronceadito, Sí. como nosotros en agosto, a partir del siglo XVI se le encargó representar las nuevas tierras descubiertas, América, África, tenía que tener un representante y le tocó a Baltasar, el pobre. Sí, sí, sí. O sea, busca una iconografía que nada que Claro. tiene que ver con la realidad, ¿no? No, para nada. Bueno, te voy a hacer la pregunta típica, ¿no? Pero ¿tú crees que al final, debajo de tanta literatura, leyenda, versiones, aberraciones, bla, 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 existe realmente el personaje de Jesús? Sí, Jesús se sabe muy poco. Por ejemplo, los datos que se saben, no nació en el año 1, sino que nació entre el 6 y el 7 antes de nuestra era. Sí. No nació ni en Belén ni en Nazaret, seguramente que vivió en Séforis. Está todo mal, Claro, está fue- todo mal. Por tanto, Todo mal. si fue ejecutado después de la muerte de Juan Bautista, por eso hablo en el libro que fue ejecutado él teniendo 42, 43 años aproximadamente, Ya. pero sí existió, aunque los historiadores más o menos contemporáneos, el judío Flavio Josefo, otros historiadores importantes del siglo II romanos, citan que existió un tal Jesús, citan su nombre, Sí. básicamente hablan más de su hermano, de Santiago,
que no del propio Jesús. Ah, tenía un hermano Jesús Tenía, también. tenía como mínimo 6 más. 6 hermanos. Sí, pero no porque lo diga yo, lo dicen todos los evangelistas. Hay que leer los evangelios, los que no lo sepan. Hay que leerlos bien, Claro, ¿no? no, hay que leerlos simplemente porque lo dice muy Sí, claro. o sea, la Virgen María, que vamos a dejar ya de llamarle Virgen. No, tuvo 7 hijos. Claro, es que llega un momento que Bueno, hizo una vida normal, ¿no? los protestantes tienen como no pueden eludir la realidad de los evangelios, de que hay 7 hijos de María perfectamente documentados, dicen una cosa hábil, y es que Jesús, el hijo mayor, fue concebido de forma virginal, Sí. por tanto es hijo de Dios, Sí. y el resto fueron concebidos como todo el mundo. Ya. Claro. Ya. Hay que buscar ese primero, ¿eh? Pepe, es increíble el trabajo, inquietante su vigencia, y la ampliación, porque esto es el típico libro que tienes en tu biblioteca, yo lo tengo, ¿no? Y siempre lo veo, me acuerdo de ti, digo, mira, el Pepe, vaya follón. Y ahora me dice, no, si sale ampliado, digo, venga, más descreimiento fundamentado, ¿no? Así que muchas gracias por venir y que tengas un buen día del libro, que pronto llegará. Pues sí. Y tú eres un habitual de eso, ¿eh? Efectivamente. Una cosita final. Dime. ¿Tú crees en Dios? No, tampoco, ya, tampoco. No, bueno, es decir, yo me considero agnóstico y por tanto lo único de lo que puedo tener certeza Sí. es que desde el Big Bang, es decir, desde hace 15.000 millones de años, Sí. Dios no ha puesto un pie en la Tierra. Ya. Antes del Big Bang no lo sé. Claro. Esto habría que hablar con Fraga, ¿eh? Gracias, Pepe Rodríguez. Ahora volvemos. Gracias.